Tengo el privilegio ahora, desde que empezamos la obra aquí, de que estando en mi cama a la madrugada, no puedo dormir más a cierta hora y me despierto y el Señor comienza a darme palabra. Esa palabra que estudia uno a lo largo de la vida. Por eso es tan importante el estudiar la palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontraréis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y cuando uno de joven empieza a escuchar acerca de la palabra, es muy importante, porque ésta se graba en la mente y en el corazón, y dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y hoy día muchos están en el camino del Señor, porque empezaron de niños la instrucción en la palabra de Dios. Yo me salí un poco hoy del contexto precisamente de la celebración de la Semana Santa, en ese sentido de dar un mensaje acerca de la resurrección, pero cuando el Señor dio lo que llaman teológicamente el protoevangelio, el evangelio primigenio en Génesis 3:15, cuando profetiza el Señor mismo que a la simiente de la mujer Satanás le iba a herir en el calcañal y él le aplastaría la cabeza. Desde allí ya la promesa de la resurrección estaba ya implícita en ese mensaje. Y yo quisiera hablar hoy de el primero de los grandes milagros que hizo el Señor cuando se manifestó al mundo. No necesariamente en su nacimiento y en su temprana juventud, donde hay dos episodios donde se resalta la presencia de Cristo como niño, como bebé, cuando se perdió de sus padres en el empadronamiento a sus 12 años y cuando bebé. Pero después, ya a los 30, después de manifestarse en el río Jordán en su bautismo, después de esto vino a las bodas de Caná de Galilea, y allí estaba, dice la palabra, que con algunos discípulos y con su madre, y sucedió algo que vamos a leerlo en Juan 2, verso 1 al 11, y vamos a ponernos sobre nuestros pies para escuchar la bendita palabra de Dios, y vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas, las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, entonces aún lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este
principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. El Señor añada unción y bendición a su bendita palabra. Podemos tomar asiento. Como todos hemos oído en más de una ocasión o leído acerca de las bodas de Caná de Galilea, que no difiere mucho de cualquier boda en sus expectativas, en la forma como se organiza, en la forma como se dan ciertas pautas para que se den cada uno de los puntos programados en la boda y todo lo que se ha planificado que salga bien. Y cuando algo en las bodas, que el novio no llegó, que le quedó el vestido grande, que a la novia se le rompieron a los orlos del vestido o el velo o qué sé yo, de acuerdo a nuestra usanza, algo pasa y eso como que desentona y como que hace entrar en nerviosismo a la gente y como que no van las cosas. Hay estrés, hay afanes, hay ansiedad, hay una cantidad de cosas que sacan de quicio a algunos de ellos, especialmente a los que esperaban de aquellos que organizaban todo lo mejor. Pero pasa que algunas cosas no salen bien. Y es aquí donde vemos que en las bodas de Caná de Galilea, y no con esto digo que esto tiene que pasar en toda boda o estas reacciones o esto puede darse en cada una de las bodas, aunque hay ciertos sentimientos y yo no sé por qué, pero casi siempre la novia llega de último y llega tarde. De por sí se hace esperar, en fin, y eso trae nerviosismo a los invitados, al novio en particular, y en fin. Pero yo creo que todo lo que pasó en las bodas de Caná de Galilea era igual a lo que pasó el día de la resurrección de Lázaro, o cuando sus hermanas le mandaron un mensaje y el Señor dio una respuesta, como hablamos en un mensaje anterior, no muy amigable, no muy de un amigo de aquel que estaba enfermo, no muy de aquella persona de la cual se esperaba que fuera inmediatamente y que fuera con su quizás fuero de Mesías a hacer un milagro. Eso era lo que esperaban, pero no lo hicieron o no lo hizo el Señor. Y en las bodas de Caná de Galilea es igual en cuanto a circunstancias, quizás un poco diferentes, pero en cuanto a la manifestación del poder de Dios es igual. Porque Dios permite muchas cosas y aún emplea las circunstancias de la vida para Él manifestarse y manifestar su gloria. En las bodas, María, la madre de Jesús, quizás amiga de la familia de alguno de los novios, porque fue invitada, y aún Jesús, por ende, y él llevó a su séquito, a sus discípulos, y estaban allí en familia, entre amigos. Y María, en un gesto conocedora de quién estaba con ella, le dice al hijo: ¿por qué no los ayudas que están en problemas? Y él le da una respuesta de acuerdo al plan que el Señor tenía en sus 3 años de ministerio. Y por eso la manifestación de un milagro podría adelantar algunas cosas, pero Dios estaba en control y permitió esto. Y me llama la atención algo en este pasaje, y es el hecho de que María, la escogida por Dios, esa virgen que Dios escogió y por algo la escogió, y yo siempre he dicho, ojalá no solo las mujeres, sino todos hombres y mujeres fuéramos como María para ser escogidos por el Señor
para vivir en santidad y vivir a su servicio. Porque esas cualidades que ella tuvo de jovencita fueron las que vio Dios, porque Dios es el único que escudriña el corazón y la mente. Y discierne, dice la palabra, que discierne todo lo que uno está pensando. Él sabe, aún antes de que actuemos, ya sabe qué vamos a hacer. Y por eso envía su palabra, envía señales, envía mensajes para que nosotros corrijamos o prevengamos peores consecuencias en nuestro camino sobre esta tierra. Pero en ese momento María le dice algo muy significativo a quienes servían: hagan todo lo que Él dice. Y esto es algo muy significativo, porque independientemente de entrar en una controversia sobre Mariología, está el hecho de que releva la deidad de Cristo y la limitación de ella para hacer algo en procura de solucionar ese problema, que era un problema administrativo. Pero si se ve, fue un problema que se convirtió en un testimonio del poder del cielo en su momento. Yo creo que, como pasó en esta boda, en nuestro diario vivir, uno espera que todo le salga bien, que todo marche bien, no tener ningún problema, no tener dificultades en la vida, no tener sinsabores en nuestro diario andar, no tener diferencias con nadie, no tener obstáculos en el camino, ni enfermedades, ni dolor, ni angustia, nada que rompa la normalidad y la felicidad de mi vida. Eso es un ideal que quizás las personas siguen de una forma utópica, porque especialmente nosotros los cristianos conocemos a qué nos enfrentamos cuando iniciamos el camino de vida que el Señor ha deparado para nosotros. Ya de por sí, cuando uno tiene uso de razón y se ha dado sus primeros golpecitos en el diario andar, se da cuenta que la vida no es fácil, ni es justa. Ahora, mucho más, cuando nosotros estamos separados de aquel que nos puede ayudar a solucionar esas problemáticas que nos van a ocurrir en ese caminar diario. Porque Él nos lo advirtió, y siempre lo voy a decir cuando tenga oportunidad de decirlo en cada mensaje que Dios me permita dar, porque Él nos lo anunció. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Todo lo que sucede en nuestra vida se supedita a la capacidad de reacción que nosotros pongamos en cada una de las acciones, emprendimientos con miras a solucionar los diferentes problemas que se nos presentan. El hombre y la mujer, adulto o niño, está continuamente enfrentado a cambios, a una sucesión de hechos cotidianos que marcan la necesidad de un cambio, muchas veces paulatino o radical. Y cuando las personas necesitamos un cambio radical, viene una crisis. Y aún en el cambio paulatino, y ese punto de quiebre, esa crisis que sucede en nuestra vida, nos lleva a generar
una serie de acciones alternativas para buscar la solución de esa crisis que se presenta con miras a lograr el cambio que se necesita. Pero cuando uno llega a ese punto de quiebre, a esa crisis, y se produce un cambio, este puede suscitarse en dos vías. Primero entramos en una etapa de depresión por lo que nos pasa, de angustia, y que en el mejor de los casos, cuando hay madurez y cuando hay la capacidad o existe la capacidad para analizar las situaciones y sacar conclusiones y establecer procedimientos, esa depresión, esa angustia lo lleva a uno a entrar en un periodo de meditación, de análisis. No así cuando hay estados de angustia extrema, de estrés extremo, porque el estrés y la depresión, como la ansiedad, en un momento dado pueden ser mecanismos de defensa de nuestra propia mente que nos lleva a estas acciones positivas de la meditación, de la oración, de entrar en la búsqueda de una solución con calma, concienzuda, pensada. No así cuando tratamos de una forma violenta, abrupta, de solucionar las cosas, o peor, cuando tratamos de huir de los problemas, pensando que porque ya no estamos en el terreno del conflicto, ya todo está solucionado. La crisis, cuando nosotros la superamos, ese punto de quiebre, cuando nosotros lo superamos y produce un cambio, porque toda problemática, toda situación que tiende a llevarnos hacia un cambio necesario, produce en nosotros esta crisis que se origina en un punto de quiebre, en donde uno ya no da más, en donde uno soluciona o todo se acaba, en donde uno se encuentra, como dice el adagio popular, entre la espada y la pared. Allí es donde empieza a darse una serie de actitudes de parte nuestra que nos dirigen y orientan hacia la solución de este conflicto. Y la crisis en sí puede producir, como decía antes, en su superación con madurez, el crecimiento necesario, la capacidad necesaria para resolver. Y produce una sinergia evolutiva, progresiva, proactiva. Y nos conduce a soluciones. Lo contrario sucede cuando no podemos superar, cuando escapamos a través de otras prácticas, tratando de evadir precisamente el enfrentar el cambio real, y huimos de nuestra realidad porque no nos gusta. Y esto produce como consecuencia lo que los psicólogos llaman el trauma, porque cuando se supera la crisis, produce crecimiento, madurez, progreso. Pero cuando no superamos la crisis, esto produce un trauma en nosotros que nos sumerge en una sucesión de reacciones que son las que comúnmente los psicólogos llaman enfermedades mentales, porque la depresión, la angustia,
que en un momento cuando se manejan de una manera adecuada desde el punto de vista del mecanismo de defensa para meditar, para estudiar, para analizar, pasa a ser un estado permanente, depresivo, destructivo, que solo produce conflicto. Aparte del trauma, ya de por sí produce conflicto, retroceso, estancamiento. Y obviamente nos lleva a la destrucción. Yo creo que en muchas instancias y etapas de nuestra vida estamos en periodos que conllevan a estas connotaciones críticas. Problemas con la pareja, problemas económicos, problemas de salud, problemas de inestabilidad emocional, problemas en muchos sentidos. ¿Por qué? Porque así el Señor nos lo advirtió. En el mundo tendréis aflicción. Pero así como Él nos advirtió esto, también la Madre del Señor nos hace una, quizás no advertencia, pero sí nos da una respuesta para cómo poder salir adelante de estas situaciones. Y ella nos recuerda hoy, ese Jesús resucitado hoy, hace miles de años, sigue siendo el mismo porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la respuesta de otrora es igual ahora. Cuando uno se halla en estas situaciones y clama al Señor, clama al Padre, desde el cielo yo creo que viene el recordatorio de las palabras de la Madre de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Haced todo lo que Él os dijere. Porque la crisis del hombre tiene respuesta en Cristo. Las situaciones difíciles por las cuales pasamos, como matrimonio, como familia, tienen respuesta en Cristo. Los problemas económicos, los problemas de salud, tienen respuesta en Cristo. Y hay una solución cuando venimos al Señor y hacemos todo lo que Él nos dice. El Señor dice en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre mí el Espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña en cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Y como Él estuvo quebrado, quebrantado, en un momento nosotros también, en nuestro diario vivir, podemos ser como aquellas cañas dobladas. Muchos estamos rotos, quebrados, enfermos, pero el Señor no romperá por completo la caña cascada, no la quebrará, sino que nos levantará, nos ayudará. Y hoy, ese recuerdo, esa celebración de la resurrección de Cristo, es un mensaje a nuestro corazón de que esté pasando lo que esté pasando en nosotros. Como Dios levantó a Cristo, así nos levantará de estas situaciones y nos ayudará a salir adelante.
Cualquiera que sea su problemática, cualquiera que sea su situación, el Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero debemos hacer todo lo que Él nos diga. Y Él dice, y tomad mi yugo que es suave y ligera mi carga, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo para vuestras almas. Porque si vamos a Él, Él dice, el que viene, a mí viene, no le echo fuera. Vayamos confiados, como aquellos que fueron a vertir el agua en los cántaros o en las tinajas, en los que volvieron a cargar los cántaros ya con vino. Confiemos en como María confió, en que si apelaba a su hijo para que hiciera algo, Él lo iba a hacer. Y sigamos las orientaciones cuando ella nos recuerda, hagan lo que Él les diga. Y hoy el Señor nos dice que debemos esperar en Él, que debemos confiar en Él, que debemos cumplirle a Él y seguir su palabra. Inclinemos nuestro rostro en oración. Dios y Padre, te agradecemos por tu palabra viva y eficaz, que venga a nosotros cual espada de dos filos y que penetre hasta el partir el alma y el espíritu y discierna los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Límpianos, Señor. Guárdanos de permanecer en crisis constante. Guárdanos del temor de que todo nos sale mal, de que somos descalificados, de que no podemos alcanzar las metas ni las cosas que nos proponemos. Límpianos de todo aquello que llame, Señor, a la depresión, a la angustia, a la desesperación. Y haz, oh Dios, en nosotros un milagro. Transforma todo eso, Señor, en vida nueva, en ánimo, en madurez, en progreso, en crecimiento, para que todo aquello que emprendamos, Señor, bendito por ti, dé un fruto abundante, Señor. Inicialmente, oro, Dios, por aquellos que están enfermos. Sánales. Todos aquellos que nos ven por las redes y que están enfermos, Señor, haz que reciban sanidad. Los que están en angustia, en problemas, Señor, que reciban ahora la libertad. Los que están pasando por situaciones, Señor, oh Dios, de escasez, Dios de la gloria, de conflictos económicos, Señor, de problemas financieros, Señor, suple a sus necesidades. Pero sobre todo, Dios, recuérdales constantemente que tienen que hacer lo que tú dices para que el milagro sea hecho y haya solución para todas estas situaciones de nuestra humanidad débil, Señor, y pecaminosa. Señor, envía palabra de salvación. Envía ahora mismo, Señor, la seguridad a aquellos que escuchan y a los presentes de que somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Pon la seguridad de la salvación. Pon, Señor, la seguridad de la solución de todo esto, Señor, que hemos tratado en Cristo Jesús. Y haz de manera que esta tu palabra corra y sea glorificada y que vaya y haga aquello para la cual tú la has enviado. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de compartir la palabra con
con todos ustedes y los invito a que vengan a nuestra congregación y compartan con nosotros cada servicio de alabanza y adoración a Dios. Y estamos en el 1631 de la Oposundum Pike en Frederick, Maryland. Un saludo a quienes nos siguen en las redes en otros países y les mando la bendición de Dios. También a los del área les invitamos a las clases de inglés y a los servicios de tutoría, así como si alguno tiene problemas de adicción a las drogas, al alcohol, vengan porque iniciamos a partir del 5 el programa Celebrate Recovery, celebrando la recuperación. Unos programas hermosos, grupos de apoyo y asistencia a quienes tienen esta problemática de adicciones. Dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad y continuamos aquí con los hermanos en la congregación. Hasta pronto.